Es importantísimo la salud mental, importante sobre todo en edades tempranas, en los jóvenes, y tenemos un proyecto que se llama el Proyecto Camarada desde el área de Juventud del Gobierno de Canarias. Tengo conmigo la Directora General de Juventud del Gobierno de Canarias. La verdad que bienvenida, gracias por estar con nosotros, Laura Fuentes Vega. Tenemos que hablar de este proyecto maravilloso en donde se aborda un tema tan importante que escuchamos hablar mucho, que escuchamos que incluso se llega a decir que está de moda, pero que esté de moda la salud mental me parece algo maravilloso, imprescindible, algo que tenía que haber estado de moda muchísimo antes. Háblanos un poco en líneas generales de este proyecto que se llama Camarada. Pues para la Dirección General de Juventud, ya antes de la pandemia, el tema de la salud mental, pues lo empezamos a poner en el foco precisamente porque no había estudios, indicadores, datos de Canarias, pero es verdad que tras la pandemia, pues por suerte eso de que esté de moda la salud mental hace que de alguna forma la juventud sobre todo rompamos tabú, estigma y que se entienda que ir al psicólogo o a la psicóloga, a un profesional me refiero, es importante. Es igual que cuando tienes un catarro y vas al médico, te tuerces un tobillo y vas al médico. Yo creo que cuidar nuestra salud mental, y yo siempre digo que salud mental es nuestro corazoncito, nuestra cabecita, nuestro cuerpito, ¿no? No es solo algo etéreo, ¿no? Es el estar bien con nosotras mismas, y eso es fundamental para tener trabajo, para estudiar, para lo que sea, para estar bien con nuestra pareja, con nuestra familia. Entonces es muy importante y hemos pues hecho todo un desarrollo, ¿no?, de programación donde está Camarada y donde también está el Foro de la Juventud, que es esta semana, donde queremos hablar de salud mental con psicólogos, con psiquiatras, pero también con jóvenes. ¿Cómo es eso de foro de la Juventud? ¿Se llama? Sí, es un foro de la juventud donde el tema principal, y ponemos el foco en la salud mental, tendremos profesionales psicólogos y psiquiatras también, que harán una pequeña formación precisamente porque los datos de autolesiones, de intentos de suicidio en Canarias y en todo el estado han aumentado. Entonces, bueno, creo que está bien tener un poco datos, pero sobre todo saber cómo podemos seguir llegando a la gente joven, cómo podemos ayudar cuando somos, pues, estamos en un instituto, tenemos compañeros que pues intentan lesionarse o que dicen, ¿no?, que a lo mejor tienen algún tipo de problema. Cómo convencer a veces a nuestras familias de que ir al psicólogo es normal, porque nosotras las jóvenes lo vemos normal, pero quizás nuestros padres o nuestras madres lo ven más complicado. O incluso cómo seguir demandando, ¿no?, psicólogos públicos, psicólogos gratuitos, porque obviamente no todo el mundo tiene recursos para poder pagarse una consulta de 60 o 70 euros, ¿no? Entonces, para eso tienen que estar las instituciones públicas y para eso está ahí la Dirección General de Juventud, para escuchar, en este caso, este jueves en el Centro Atlántico de la Juventud, a las jóvenes, pues, sus preocupaciones. También irán personas que trabajan con jóvenes, irán personas de institutos y demás que tienen pues esas dudas, ¿no?, de cómo tratar los problemas de salud mental en jóvenes, porque nos influyen a todas, cuestiones de género, cuestiones de diversidad, cuestiones de estructura familiar incluso, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no?, que este foro, que al final es un evento puntual, sirva para poner como los puntos sobre las IE y podamos seguir trabajando con Camarada, ¿no?, que es la atención psicológica gratuita que damos desde la Dirección General de Juventud a jóvenes de entre 15 a 30 años. Qué bueno. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces con el Foro de la Juventud? Estamos dentro ahora de gobiernodecanarias.org. Desde aquí vamos a poner también qué fácil es entrar. Entramos en la página gobiernodecanarias.org y aquí tenemos ya el Foro de la Juventud. Aquí accedemos y aquí tenemos toda la información, ¿no? Pues sí, solamente se tienen que inscribir, incluso asistir ese día si quieren. Es aquí en La Laguna, vienen jóvenes de al menos 5 islas, la verdad que en ese sentido también estamos contentas. Es en San Benito y bueno, son 2 horas, será algo entretenido donde podamos aprender, pero también poner en común, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de, como ya este programa el programa Camarada empezó siendo piloto el año pasado, tuvimos más de 100 casos, pues no sé si de éxito, pero por lo menos de esas 3 sesiones gratuitas de atención psicológica, y nos parece que es una oportunidad para que incluso nos digan cómo han avanzado con esas sesiones, qué herramientas te dan las sesiones, porque a lo mejor 3 pues son muchas o son pocas, pero después puedes seguir haciendo trabajo pues tú sola o con algún tipo de diagnóstico, ¿no?, que nos den. Entonces, en ese sentido, creemos que hablar de foro de la juventud era una excusa, ¿no?, de hablar en común de la salud mental, para que la salud mental no sea yo voy al psicólogo o yo voy a la psicóloga, sino sea yo puedo hablar de cómo estoy por dentro de alguna forma, pues sin ningún tipo de problema, ¿no?, sin ningún tipo de tabú, ni prejuicio, ni estereotipo.
La fase 1 dentro de la salud mental sería por lo menos poder hablarlo, ¿no? En la comunicación, poderle también nombres y apellidos a las cosas que nos pasan y poder manejar también esas situaciones. Oye, me pasa esto, sé que lo tengo que hablar, sé que no me lo tengo que tragar y callar. Siempre sabemos que puede desembocar en que la problemática sea mayor. Que era lo que se hacía hasta ahora. Como bien decías antes también, los padres a veces no comprenden eso porque han vivido otra generación en la que la salud mental no se tenía en cuenta. Incluso la palabra salud mental, yo creo que la palabra, el sintagma no existía, no se utilizaba. Ahora ha habido ese cambio, ese paso hacia adelante y sobre todo después de la pandemia, comentaste también. Yo creo que por suerte hemos avanzado, ¿no? Creo que la pandemia hizo que quizás la salud mental de todas cobrara importancia, ¿no? Porque es verdad que como la salud física dependía del COVID, ¿no? Y de otras tantas, ¿no? La mascarilla y otras tantas, la salud mental de estar encerrados en casa, de teletrabajar, de estar en una pantalla todo el día o no, de no tener contacto físico, de no tener relaciones, o sea, las jóvenes que se pegaron 2 años sin fiestas, sin carnaval, sin clases, bueno, 2 años enteros no, pero bueno, fue mucho tiempo muy raro. Pero sí, era muy raro todo. Muy raro. Entonces, todo eso afecta a nuestra socialización. Ahora, yo me acuerdo que cuando terminamos, empezamos a quitarnos la mascarilla, había jóvenes que no se la querían quitar porque les daba vergüenza hasta su cara, sus aparatos, su acné, o les daba simplemente miedo. Jóvenes que te decían que no querían salir en carnavales porque les daba miedo. O sea, creo que todo eso que generó la pandemia hay que socializarlo, o sea, no hay que guardarlo. Si te dan miedo, las cosas hay que hablarlas, hay que normalizarlas y sobre todo para poder tratarlas. Hemos visto también con los temas de estudios, de la EBAU y diferentes, cuando llegas, ¿no? Por ejemplo, a la universidad, la gente se frustra mucho con las expectativas, con el miedo al futuro, con los tiempos. Tendemos cada vez más las jóvenes a tener muchísima ansiedad, pues ¿por qué vamos a hacer en de mayores? Si vamos a tener curros, si vamos a tener salario. Sí. Y estamos teniendo cada vez más consumo también de fármacos, ansiolíticos, pastillas para dormir. Con 17 o 18 años tú no puedes tomar pastillas para dormir. Es decir, quiere decir que hay un problema y que a lo mejor lo que hay que hacer es hablarlo. Antes de que te tomes la pastilla, quizá lo mejor sería hablarlo. Y en ese sentido yo siempre le digo a padres, madres, profesorado, de institutos, de colegios, que la cuestión es hablarlo. Tiene que haber un acompañamiento. Pues sí, puede ser psicólogo y puede ser profesional. Yo creo que mejor aún, todos los institutos deberían estar dotados de esta forma y salud pública también tiene que, en ese sentido, yo creo que colaborar, ¿no? Para que no tardes 3 meses en tener pues una atención psicológica. Por eso, pues hemos sacado Camarada, porque además son psicólogas jóvenes que ayudan, que conocen tu situación, es decir, que no te va a parecer raro hablar con alguien de 3 veces más edad que tú, ¿no? Va a ser alguien que vas a ver semejante a ti, vas a decir, pues mira, no me importa hablarle de mi problema con el sexo, de mi problema con las drogas, de mi problema en mi casa, porque además sé que me va a entender, que me va a escuchar, que me va a respetar y que me va a ayudar. Y que todos tenemos problemas también, que no sé, que a veces también el poderlo compartir, el ver que la otra persona también tiene problemas y que incluso uno piensa que tiene los peores problemas del mundo y la otra persona te puede ganar y dice, pero mira, la verdad que compartirlo hace que al final normalicemos todo esto, que podamos manejarlo, que la situación no sea tan dramática como creemos y ya empezamos bien, desde que empezamos a compartir, de que empezamos a hablar, a dialogar, que con el verbo se crea todo, ¿no? Que es donde comienza todo y que a partir de ahí ya empezamos ya a curarnos, por decirlo así de alguna manera, y a ser conscientes de quiénes somos y qué necesidades tenemos. Dentro de Camarada, como me estabas diciendo, tenemos un montón de actividades. Tenemos este Foro de la Juventud y estos próximos días también seguimos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para irnos informando? Porque también tenemos el Instagram, que también tenemos aquí, si prefieren seguir Juventud Canaria, tenemos aquí lo estamos mostrando también, y aquí tienen el enlace también con la página directamente aquí, pues pueden entrar, si son más de hacerlo por Instagram, pues también, porque a veces a mí me cuesta mucho, yo prefiero hacerlo todo por redes. Yo también. Yo para entrar a una página es como que da mucha pereza tener que abrirla, así que bueno, pues lo mejor es seguir a Juventud Canaria y desde ahí ya pueden entrar, tienen el enlace y también tienen aquí pues toda la información. Pues bueno, perdón, no hemos iniciado sesión. Bueno, por aquí tienen toda la información también que pueden acceder perfectamente. Pero cuéntanos, ya que te tenemos aquí, ¿qué más cosas tenemos, qué proyectos tenemos por delante dentro de Camarada? Pues en Camarada solamente tienes que inscribirte, coges hora como quien no coge hora para ir a la peluquería o a cualquier otra cosa y entonces pues tienes esas 3 sesiones de psicóloga gratuita. Puedes hacerlas online. Es para toda Canarias o la puedes hacer presencial en La Laguna, también en Tenerife, y por suerte después, tras terminar ese proceso, hay unas formaciones que también venimos repitiendo 2 años. La primera vez en pandemia salió muy bien y las hicimos online para toda Canarias. El año pasado la hicimos presencial en Tenerife y este año es mixta, es online para toda Canarias y para quien quiera ir presencial en Tenerife también puede venir. Son 5 sesiones de formación donde se va a hablar precisamente de todo lo que hemos hablado, el tema de
pues los fármacos, el tema de los intentos de suicidio, cómo saber si una persona pues realmente te lo está diciendo o es decir, lo puede hacer o no, cómo evitar acosos, bullying, cualquier tipo de discriminaciones que a menudo vemos también pues en las aulas, en las redes, cómo ayudar aunque tú no seas una persona profesional, incluso qué herramientas tiene pues el gobierno de Canarias, ¿no? Y las diferentes administraciones para ayudar. Nosotras consideramos que es una oportunidad, ¿no? De no solamente ayudar a las jóvenes, sino pues si tienes una asociación juvenil y te gustan estos temas, si estás en algún tipo de colectivo, activismo y quieres ayudar en estos temas, si tienes un compañero o compañera de clase que lo está viviendo, un amigo, un familiar. El año pasado, por ejemplo, paramos incluso o tuvimos la suerte sí, pues que no sabría decirlo de otra manera, un joven que quería pues intentar suicidarse, pues de alguna forma pudimos detenerlo y que esa persona pues recondujera su vida, ¿no? Y que ahora esté un poquito mejor. Entonces, bueno, ya de por sí es un éxito, si aunque sea salvamos una vida, ¿no? Totalmente. Y bueno, sobre todo que la gente lo vea como algo de nuestro día a día, de nuestra vida, igual que hay que comer varias veces al día, pues tenemos que cuidarnos y cuanto más hablemos entre nosotras, mejor. Es que has nombrado tantas cosas tan importantes que podríamos estar abordando cada uno de los temas, porque has nombrado el bullying, has hablado también de situaciones personales, también a veces hemos hablado también al principio de cómo se sienten frente a los estudios, frente al futuro, estamos hablando de la vida en general, o sea, claro, todo ocurre dentro de nuestra cabeza, de nuestras emociones, nosotros vivimos eso y no tener en cuenta eso, parece que hemos cometido un gran error hasta el día de hoy, que por fin se le empieza a dar cabida, se empieza a hablar de esto, se empieza a normalizar también poder hablarlo. Antiguamente también ir al psicólogo era, mira, tengo un gran problema y ahora simplemente uno va al psicólogo para organizar cosas, para quitarte el estrés, todos acumulamos el estrés de una manera u otra y sobre todo también dentro de la incertidumbre que está viviendo la juventud, pues es evidente también que encima tienen, yo no sé si a lo mejor aventurarme a este tipo de preguntas porque no sé si tiene los datos, pero ¿cómo está la situación actualmente? Yo nunca se sabe si a lo mejor se recogen ahora más datos, si se está poniendo el foco y se pueden también recabar más datos o a lo mejor podemos ver que hay una situación más complicada en la juventud, están viviendo una situación más difícil que hace algunos años antes de la pandemia. No sé si hay datos sobre esto. Creo que hay las dos cosas, ¿no? Es verdad que hace 20 años no se recogían datos, por tanto no puedes comparar, ¿no? En esas situaciones. También que ahora se está hablando pues de gestión de las emociones. Ya, por ejemplo, los niños pequeños de 0 a 3 años y de 3 a 6 tienen clases en sus propias aulas de gestión de las emociones, que nuestra generación pues no tuvo esa suerte. Yo hacía puntos y rayas. Total. Y la verdad que los datos lo que nos dicen, de hecho estamos en trámite de empezar un estudio con salud pública solo de Canarias para hacer indicadores a través de cada municipio y de las islas, porque los que hay son como de toda Canarias, es una muestra, y nosotros queremos bajarlo pues a lo más local posible, ¿no? Los datos lo que nos decían es un poco lo que te decía antes: aumento de autolesiones en jóvenes, aumentos de intentos de suicidio, aumentos de ansiolíticos o pastillas para dormir. Todo eso, ¿eh? Son cuestiones muy complicadas. Algunas tienen que ver con cuestiones de género, de decidir qué género o qué tipo de sexualidad quiero tener en mi vida. Algunas tienen muchas que ver con temas familiares. Si mi familia, pues obviamente tiene una situación económica complicada, voy a pasarlo yo peor porque tampoco soy libre, ¿no? De decidir o de ayudar, etcétera. Y otras muchas tienen que ver pues con cosas que diríamos normales, como es gestionar tiempo, estrés, frustraciones, ansiedades. Que alguien antes, yo por ejemplo me acuerdo de tomarme un Red Bull, ¿no? Por ejemplo, para un examen y que te diera la taquicardia y tú decir, Dios mío de mi vida. Dice, me tomo un Red Bull para motivarme y lo único que consigo es una taquicardia, ¿no? Hay un meme de eso, tal cual, que dice, me tomo un Red Bull para estudiar más, para motivarme y estoy igual de desmotivado, pero con taquicardia ahora. Entonces, he sumado mal. Claro, tú imagínate si ya no pasas ni por ahí, ni por comerte unas chuches o por hacer, yo qué sé, intentar descansar más o salir de fiesta, no, sino ya pasas por tener que tomarte una pastilla. Pues por lo menos que si en algún momento tomamos esa decisión, no sea ir a la farmacia o no sea escondidas de nuestra familia, porque nadie va a saber las consecuencias que eso suele tener. Incluso muchas de ese tipo de fármacos a veces nos meten pues ya en un bucle de depresión, de mayor ansiedad. Muy delicado. Los fármacos es muy complicado. Muy delicado. Antes de eso, hablarlo. Primero hablarlo con nuestra familia, si no es posible, con una persona referente, con un amigo, un profesor, una profesora. Siempre hay alguien con quien podamos hablar y en este sentido pues aquí lo que hemos querido es ayudar y dar a alguien con quien poder hablar y que además te sea fácil, que como lo está hablando la administración, lo está hablando la Dirección General de Juventud, lo hablen los municipios, lo hablen los ayuntamientos, lo hablen los cabildos. Creo que cuanto más personas hablen del tema, más fácil será y más problemas grandes, importantes, podemos evitar.
La verdad es que, bueno, que podríamos estar hablando ahora. Sí. Ha sido, la verdad que es un placer poder hablar y tratar este tema de esta manera, abiertamente, y poder hacer también que los más jóvenes puedan acceder a toda esta información a través de este gran proyecto que es Camarada, y que recordamos también que pueden acceder, vamos a decir también nuevamente, bueno, a través de redes sociales, Juventud Canaria, que tienen el enlace perfectamente, y después también pues pueden ir directamente a gobiernodecanarias.org, y como pueden ver, nada más entrar ya tienen este foro de la juventud para que no saben qué hacer este 9 de febrero, y dicen, pues mira, o quitan lo que sea de la agenda y entran también y empiezan también a apostar por sí mismos, que es muy importante la salud mental. Es que, claro, es que podemos decir, hombre, evidentemente la salud en líneas generales siempre es importante, pero la salud mental es donde tenemos todo, y donde nosotros vamos a encajar nuestro mundo, donde las vivencias parten de ahí, y todo como veas el mundo, lo que vayas a vivir, lo que vayas a hacer, y todo, tu vivencia eres tú. O sea que directamente la salud mental, sobre todo de los más jóvenes, que se encuentran en una situación complicada, evidentemente, y desde aquí pues apostando 100%. Pues muchísimas gracias por traernos toda esta información, nosotros encantadísimos, y hay que seguir también con este tipo de proyectos tan bonitos como es Camarada. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, siempre un placer. Pues ya saben ustedes también, si les ha gustado este vídeo, lo compartan esta información. Hemos hablado con Laura Fuentes Vega, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, y aquí estás en Marcha FM, en Marcha Go, para cualquier cosa que necesites. Nos escribes un privado que estaremos encantados de atenderte. Hasta la próxima.